Buenas tardes, hoy es miércoles 7 de junio del año 2023. Vamos a dar inicio a esta reunión de la Asociación Espírita Génesis 2000. Empezamos con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums, a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vienen con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del libro Espiritismo y Vida, dictada por el espíritu de Viana de Carvalho al medium Divaldo Pereira Franco. Hoy nos toca el numeral 11, página 71, el campeonato de la insensatez. A mediados del siglo XIX, cuando el conocimiento se liberaba del grillete soez de la ignorancia y las ciencias adquirían ciudadanía cultural para ampliar los horizontes del pensamiento y favorecer un mejor entendimiento acerca de la finalidad existencial, surgió el espiritismo como un sol para la nueva era, que debería iluminar a la humanidad a partir de entonces. Era la respuesta de los cielos a los ruegos de los sufrimientos que se esparcían por la tierra. Conforme lo había prometido Jesús, se trataba del Consolador que llegaba para atender las múltiples necesidades humanas. Sintetizando el idealismo filosófico con las conquistas de la experimentación científica moderna, al mismo tiempo que restauraba la ética del Evangelio, esa incomparable doctrina se proponía ofrecer los instrumentos adecuados para alcanzar la felicidad. El oscurantismo ancestral cedía lugar a nuevas conquistas liberadoras, mientras espíritus electos se encargaban de promover el progreso material, social e intelectual en el orden, sacrificándose fieles a los anhelos de esclarecimiento. Los objetivos de la libertad alcanzados desde los días sangrientos de 1789, con la toma de la Bastilla y las rebeliones que la siguieron, permitían el florecimiento de la verdadera fraternidad entre los hombres, porque los igualaba ante los derechos y los deberes que les correspondían, por lo menos teóricamente. Se respiraban nuevos aires sin los tóxicos de los prejuicios y de la intolerancia religiosa que cedían ante el vigor de las conquistas incomparables de la evolución, las cuales diariamente llegaban a las masas sufridoras. La arrogancia de Napoleón III en Francia reflejaba el dominio clerical que se obstinaba en proseguir soberano mediante los vínculos con Roma, que apoyaba a gobiernos usurpadores y perversos en Europa, mostrando la decadencia del viejo mundo de ostentación y de privilegios, con el fin de que los estandartes del amor y de la paz abrieran claridades en la inmensa noche que atemorizaba. Los espíritus considerados muertos rompieron el pavoroso silencio al que habían sido relegados y proclamaron las legítimas enseñanzas de Cristo como fundamentales para la vida, así como la propia inmortalidad, restaurando la pureza del Evangelio que había sido gravemente adulterado. De ese modo, despertaban las conciencias para la práctica de la concordia, el bien y la caridad. Los paradigmas científicos del espiritismo se revestían con la fuerza indispensable para enfrentarse con el materialismo de Friedrich Engels y de Schopenhauer, de Marx y de Nietzsche, a través de la revitalización de una ética centrada en la buena nueva. Conforme lo habían practicado Jesús y sus primeros discípulos, era un renacimiento de la palabra y un reencuentro con la verdad
que había perdido el brillo empañada por los dogmas ultramontanos y la teología partidista elaborada solamente para atender a intereses mezquinos y serviles y a los poderosos que a veces también eran sometidos al talante de su atrevimiento. Al dejarse investigar sin límites, los inmortales conversaron con las criaturas terrestres y les dieron explicaciones seguras sobre la vida, sus objetivos, los problemas del sufrimiento, del destino del ser humano. Nunca hasta entonces una doctrina había abarcado tantos temas y cuestiones porque, en definitiva, no procedía de una persona, sino de un equipo de pensadores como Juan el Evangelista, Pablo el Apóstol, San Agustín, Descartes, Lacordaire, el cura de Ars, San Luis de Francia, Juana de Arco, Henry Heine, Fenelón, por citar algunos pocos, todos bajo la inspiración de Jesucristo. Esta trilogía sintetizada en un bloque monolítico, ciencia, filosofía y religión, debería enfrentar el futuro acompañado del progreso, aceptando todas sus conquistas, pero interpretándolas con discernimiento minucioso, porque estudia las causas mientras que las ciencias estudian sus efectos. Transcurrido casi un siglo y medio desde la publicación del Libro de los Espíritus en París el 18 de abril de 1857, la doctrina resistió todas las embestidas de la cultura científica, tecnológica, filosófica y se mantuvo tan pujante e insuperable como en la época de su consolidación. El movimiento espírita se extendió por diversas naciones terrestres, aportó escritores, médiums, oradores y conferencistas, pedagogos, psicólogos, médicos, abogados y jueces, entre muchos otros profesionales, todos incorruptibles que dejaron un legado honorable, pero que lamentablemente en algunas de sus cualidades no está siendo dignamente preservado. Debido a los atavismos ancestrales, diversos espíritas que fueron elegidos o se eligieron a sí mismos como líderes no han soportado el peso de la responsabilidad en la ejecución del trabajo que les correspondía y preocupados injustamente con la labor organizativa se desvían de los contenidos irrefutables de la doctrina, como hicieron ayer en lo referente al mensaje cristiano que transformaron el romanismo, con las preocupaciones acerca de la caridad fraternal. Para con los infelices de todo tipo se entregan a la conquista del patrimonio material y a la proyección social, vinculándose a políticos de renombre no siempre portadores de una conducta loable, para compartir con ellos las migajas del mundo en detrimento de las alegrías del reino de los cielos. Sustituyen la simplicidad y la espontaneidad de los fenómenos mediúmnicos por restricciones y directrices escolares que concluyen lamentablemente con la graduación de médiums y de adoctrinadores que también alcanzan los niveles teológicos de la autofascinación. Exigencias inapropiadas y vanidosas agreden la simplicidad que debe imperar en las sociedades espíritas, anteriormente despojadas de esos atavíos llamados tecnológicos y actuales, afectando la tolerancia y la bondad entre sus miembros. Al estudio serio de los postulados doctrinarios le suceden la broma y la diversión en relación al público que frecuenta las reuniones en actitudes más compatibles con los espectáculos burlescos que con la seriedad que caracteriza al espiritismo. El exceso de discusiones acerca de cuestiones secundarias ocupa el tiempo que corresponde al análisis y a la reflexión acerca de los graves desafíos sociales e individuales ante los cuales el espiritismo tiene mucho que ofrecer. La presunción y la soberbia eligen lineamientos y conductas que recuerdan a los formulados por los antiguos sacerdotes y con las cuales ahora pretenden definir los rumbos que el movimiento debe tomar después de reuniones tumultuosas con residuos de resentimientos y animosidades mal disimuladas. Escuchan los mensajes de los benefactores espirituales y se conmueven con sus disertaciones, pero de inmediato las abandonan dominados por la alucinación de la frivolidad. Se apegan al poder como si fueran irreemplazables, olvidando que las enfermedades y la desencarnación los desalojarán de las funciones que pretenden conservar a cualquier precio. El tecnicismo complicado está transformando a las instituciones en empresas dirigidas por ejecutivos brillantes, pero sin ningún vínculo con los postulados doctrinarios. Divisiones que se multiplican por sectores, por especializaciones, amenazan la unidad del cuerpo doctrinario olvidándose de aquellos que no poseen títulos terrestres, sino que son pobres de espíritus, simples y puros de corazón,
generando así un elitismo injustificable. Escasean el amor, la compasión y la caridad. Críticas sórdidas, persecuciones públicas, hostilidades se propagan allí donde deberían abundar el perdón, el cariño, la comprensión fraternal, la caridad sin mácula. No se dispone de tiempo que es consumido por el vacío exterior para la asistencia a los sufridores y necesitados que acuden a las casas espíritas, a quienes se relega a un plano secundario, así como para la convivencia con los pobres y con los que desconocen la doctrina, a quienes se les recomienda tomar cursos cuando lo que necesitan con urgencia es una palabra que los reconforte moralmente. Los corazones se congelan y la fraternidad desaparece. El cristianismo resistió valientemente los 300 años en que fue perseguido y odiado hasta el momento en que el emperador Constantino lo vilipendió el 13 de junio del 313 mediante el Edicto de Milán, en el que decretó que fuera tolerado en todo el Imperio Romano para luego instaurarlo como religión del Estado, olvidando totalmente las lecciones de Jesucristo hasta que de perseguido se convirtió en perseguidor. El espiritismo todavía no cumplió el sesquicentenario de su surgimiento en la tierra, y las mismas nubes borrascosas amenazan con exterminarlo, por falta de vigilancia de algunos de los que profesan. Es hora de detenerse en la carrera desenfrenada en busca de las ilusiones para hacer un análisis más profundo en torno a la doctrina espírita y sus objetivos, dejando las brillantes teorías para ir a la práctica y a la vivencia de las enseñanzas liberadoras. No es momento para huir de la realidad por el ansia de obtener, aunque apenas rápidamente, el brillo momentáneo de los reflectores según se alardea con cierta mofa en relación a los que disputan las glorias terrestres. Menos competición y más cooperación debe ser la preocupación de los espíritas sinceros a fin de que transfieran la doctrina a las futuras generaciones conforme la recibieron del codificador y de sus esclarecidos trabajadores de las primeras horas. Buenos espíritas, mis bien amados, soy todos obreros de la última hora, según proclamó el Espíritu Protector Constantino en el Evangelio según el Espiritismo. Pide página, véase el capítulo 20, los trabajadores de la última hora, no lo olvides. Estáis comprometidos desde antes de la reencarnación con el espiritismo que ahora conocéis y que fascina vuestra mente y vuestro corazón. Tened cuidado. Evitad corromperlo con actitudes contrarias a sus enseñanzas, al igual que con imposiciones incompatibles con su cuerpo doctrinario. Regresar a las bases y llevarlas a la práctica como lo hicieron Allan Kardec y todos aquellos que lo siguieron desde el primer momento. Es deber de todo espírita que tomó contacto con la tercera revelación judeocristiana, porque el tiempo urge y la hora es esta, sin que haya lugar para el campeonato de la insensatez. Numeral 12. Implosión infeliz. Debido a la insatisfacción emocional y moral que predomina en la naturaleza humana, los más diversos segmentos de la sociedad enfrentan desafíos internos y problemas que se agravan en creciente amenaza a las instituciones que representan. Divisionismos y quiebras en organizaciones anteriormente poderosas, obligadas a unirse en grandes complejos con el fin de sobrevivir, demuestran la dificultad que enfrentan y la utilización de soluciones complejas que se presentan con perjuicio de muchos de los valores que las caracterizaban. Entidades sociales y políticas padecen graves problemas causados por lamentables acciones cometidas por sus miembros, algunos de ellos respetables y de alta credibilidad, quienes minaron los cimientos que antes eran muy firmes. Por motivos egoístas deterioraron las relaciones internacionales, alentando a las naciones a guerras perversas o dan lugar al notorio terrorismo que asola la sociedad terrestre, generando pánico en todas partes. La creciente ola de descontento personal ha propiciado el aumento necio de la violencia generalizada en el individuo, en el hogar, en el trabajo, en las calles, en todas partes. La desmedida ambición por el placer alucina las mentes que se embriagan en la drogadicción, la sensualidad, el libertinaje. No se trata de una crisis moderna, porque hasta este momento la criatura humana ha vivido bajo el impacto de la insatisfacción y la rebeldía que provenían de la inferioridad moral en que se encuentra por ahora.
Incluso en el pasado ese fenómeno psicológico atormentó a las generaciones que se desorganizaron y fueron sustituidas por otras más turbulentas. A la grandeza de los imperios asirio-babilónico, persa, egipcio, griego, romano, le siguieron el desorden moral y político, la decadencia, la destrucción, dejando preciosas lecciones a la posteridad que no las tomaron en cuenta. Después de los grandes conquistadores vinieron las traiciones de los cobardes, el espíritu mercenario, indigno, la desaparición de los grandes líderes. En la constitución emocional del ser humano se encuentra la facultad de contradecir, de rebelarse contra lo que antes lo fascinaba, de encontrar errores en casi todo aquello con lo que mantiene contacto. Recordemos, por ejemplo, la doctrina predicada y vivida por Jesús y por sus miembros y por sus primeros discípulos, en cuyo seno las dificultades también se presentaban. Después de la partida del Maestro y de su retorno a la convivencia con aquellos que lo guardaban a fin de demostrarle la inmortalidad del alma y darle las últimas instrucciones, surgieron las primeras divergencias producto de intereses personales y de intentos de interpretación de sus palabras que siempre podrán ser sintetizadas tan solo en el amor. No obstante, las ambiciones personales rápidamente intentaron expresar sabiduría, presentando tesis repletas de conceptos propios de sus idealizadores para dar lugar a las primeras divergencias que se multiplicaron sin cesar. Con el establecimiento de la Iglesia romana a partir del siglo IV, las decisiones quedaron en las manos poderosas del mundo, y todo aquello que entraba en conflicto con sus intereses era anatematizado como herejía, con las consecuentes persecuciones implacables y muertes crueles, junto al surgimiento de los futuros tribunales de la Inquisición de infeliz memoria. Con Lutero, la situación no fue diferente. Después del testimonio del coraje del monje agustino, que siguió el ejemplo de sus antecesores, John Wycliffe, Jan Hus, Jerónimo de Praga, discrepó con el poder absoluto del Papa, optando por la investigación y la práctica del Evangelio sin la intermediación de los teólogos en el idioma nacional, y se negó a cooperar en las escandalosas indulgencias. Surgió el protestantismo, que se dispersó como una fabulosa esperanza y un medio de iluminación entre los descontentos con la religión dominante. No obstante, después en Ginebra, Calvino lo adaptó a su manera, pretendiendo mejorar sus contenidos, y generó la primera división, seguido por Zwingli en Zúrich. Y hoy, incluyendo a los denominados evangélicos, son más de 2000 las denominaciones que discrepan entre sí solamente en Estados Unidos de América. Algo lamentable de la misma clase está ocurriendo con el espiritismo, que no solo podría, sino que debería disfrutar de un régimen de excepción. Aún en los días del codificador surgió la propuesta de un espiritismo independiente que mereció del egregio maestro de Lyon consideraciones oportunas y sabias, demostrando que el espiritismo siempre fue independiente. Era la cizaña del egoísmo y de la presunción en el campo sembrado con trigo nutritivo. Posteriormente llegaron otros pensadores e investigadores que presentaron el resultado de sus trabajos respetables, pero permitieron que sus seguidores apasionados encontraran motivos y razones para dividir el movimiento incipiente y débil. Surgieron entonces presuntuosamente los científicos, que con sarcasmo denominaban a los demás como místicos y religiosos. Es comprensible la opción de cada individuo y de cada grupo, que tienen el derecho de conducirse conforme a sus intereses, a la capacidad de comprensión de las ideas, a la búsqueda personal del perfeccionamiento. Lo que no se puede entender es la lucha que desencadenan entre sí, deseando cada uno imponer su opción, no solo como el mejor, sino como la única existente. Ese atavismo antropológico permanece en muchos grupos de la sociedad, mas no deberían tener lugar en los idealistas que afirman la necesidad de encontrar la paz, de vivir el bien gracias a los postulados racionales e inconfundibles de la doctrina espírita. Hasta hace poco, el espiritismo enfrentaba gallardamente a los enemigos tradicionales de todos los movimientos nuevos, los arrogantes académicos de las ciencias, los religiosos fanáticos, la ignorancia popular y los regímenes totalitarios que lo perseguían porque identificaban en él su fuerza liberadora. Difamado y agredido por personas e instituciones
poderosas de aquel momento sin temor, consiguió con el coraje y el sacrificio de sus paladines y con la grandeza de su contenido vencer y superar las agresiones desencadenadas, las acusaciones improcedentes, hasta encontrar su lugar al sol de la verdad. En razón de los trascendentales fenómenos presentados por mediums de carácter incuestionable, de las obras de notables pensadores, investigadores, médicos, abogados, jueces y escritores, así como de otros respetables profesionales espíritas de diversas áreas del continuum de las revelaciones espirituales que complementan la excelente labor de Allan Kardec, de las extraordinarias obras sociales en nombre de la caridad, millones de personas son atraídas al estudio de la doctrina, hallando consuelo y el camino de la liberación de la ignorancia acerca de las cuestiones relativas a la inmortalidad del alma. Cuando disminuyeron las incomprensiones y comenzó a ser más ampliamente comprendido, se esperaba que sus adeptos se unieran en torno al ideal común, que son los paradigmas doctrinarios, y que trabajaran en favor de su más amplia divulgación. Gracias a los notables equipamientos tecnológicos de la comunicación moderna que les permiten presentarlo, pero está ocurriendo exactamente lo contrario. Los individuos se agreden, se difaman recíprocamente, se acusan de forma ruda y perversa, se calumnian en disputas equivocadas, con miras a destacarse, se entregan a conductas extravagantes para imponer sus ideas, no siempre amparadas por la seriedad del pensamiento espírita. Ya no son, pues, los enemigos de afuera los que causan bullicio y perturbación, sino los propios militantes del espiritismo, con excepciones valiosas y respetables, quienes generan incomprensiones y luchas sin sentido, amenazando el movimiento con una implosión no deseada. Los ejemplos de dignidad y de sacrificio, de fidelidad doctrinaria y de perseverancia en el trabajo ya no sirven para corroborar la nobleza de algunos de sus trabajadores, sino que despiertan más ira contra ellos. Olvidados de los argumentos doctrinarios que no apoyan actitudes de esa naturaleza, apelan a las suposiciones infames de que son capaces y las transfieren hacia aquellos de los cuales se vuelven enemigos, sin perder la oportunidad de sublevarse en contra de ellos, siempre armados de crueldad. Afortunadamente, la doctrina se encuentra labrada con toda seguridad, enfrentando las conquistas de la ciencia y aprobada por esta en muchas disciplinas, de modo que es lamentable el acontecimiento sociológico y moral en su territorio minado por el egoísmo y el orgullo de algunos de sus seguidores, así como por la envidia y la disputa de estos para conquistar posiciones privilegiadas en la tierra. Se agrava la cuestión porque no se puede negar la influencia que ejercen mentes perversas de la reticidad inferior, a pesar de que ellos no concuerden con ese fenómeno doctrinario, que se complacen en generar conflictos y dolores entre las criaturas, especialmente cuando les dan lugar para que ingresen gracias a la inferioridad que en ellas predomina. El preclaro maestro Allan Kardec, entre tanto, previó esos acontecimientos, especialmente aquellos originados por los enemigos desencarnados, conforme escribió en la Revista Espírita del mes de junio de 1865. El espiritismo, repetimos, todavía tiene que pasar por rigurosas pruebas, y de ese modo Dios reconocerá a sus verdaderos servidores por su coraje, firmeza y perseverancia. Los que se dejen abatir por el miedo, por una decepción, serán como esos soldados que solo tienen coraje en los tiempos de paz, pero que retroceden ante el primer disparo. Entre tanto, la mayor prueba no será la persecución, sino el conflicto de las ideas, con cuyo auxilio se intentará romper la falange de los adeptos y la imponente unidad de la doctrina. Lamentablemente, esa conducta que desorienta mentes y corazones genera conflictos en los candidatos al aprendizaje espírita, quienes observan la discrepancia que existe entre la fascinante teoría y la conducta de aquellos que dicen ser espiritistas. Algunos se refugian en sus gabinetes atacando todo sin ninguna contribución valiosa de trabajo, de entrega personal, del servicio al prójimo. Otros permanecen en el lugar de lucha, empuñando las armas de la agresión, escribiendo o hablando como eximios políticos fraudulentos que se defienden acusando. Otros simplemente se burlan y desvalorizan todo aquello que no son capaces de realizar. La imposición
se está produciendo sistemáticamente, pues se asumen compromisos equivocados con movimientos y personas de la política terrestre que tienen pocos escrúpulos. Se hacen comparaciones con otros movimientos religiosos que aumentan su poder en el mundo y se olvida el compromiso con Jesús y con Allan Kardec, que se abstuvieron de comprometerse con César y con Napoleón III, fieles al programa de vida eterna y de inmortalidad. Manténganse atentos los adeptos sinceros del espiritismo sin dejarse perturbar por la masa de los insensatos, los calumniadores, los enemigos de sí mismos y por lo tanto adversarios de los demás. Continúen imperterritos y confiados en la labor abrazada, porque esa ola pasará, dejando un resabio desagradable que el futuro superará con las benditas concesiones del progreso y de la legítima fraternidad. No se incomoden por tener enemigos, pues eso ocurrió con el maestro que les sirve de modelo y con el codificador que les señala el camino de la iluminación con su ejemplo. No obstante, nunca se conviertan en enemigos de nadie, porque el problema de la animosidad es de los otros y no del buen servidor. Y sirviendo sin cesar, construyan a partir de los escombros de la implosión el edificio sobre la roca que los vendavales del odio y las lluvias de la maldad no conseguirán derrumbar. Esto es mensaje psicografiado en la noche del 10 de septiembre de 2006, después de la clausura del segundo Encuentro Internacional de Espiritismo en Miami, Estados Unidos, nota del medio. Numeral 13. Tributo a Allan Kardec. Aquellos también eran días tumultuosos como estos. Después de una larga estadía en diferentes prisiones, el hijo de Luis Bonaparte, por entonces rey de Holanda, intentó varias veces encontrar su lugar al sol del poder. Después de fracasar en la insurrección contra el Papa en la Romagna, así como el intento de sublevar a los soldados franceses en Estrasburgo, preso, una vez más consiguió evadirse y convertirse en miembro de la Asamblea Nacional, logró ser electo presidente de la República, dando posteriormente un golpe de Estado que le permitió ser nombrado presidente por un periodo de 10 largos años. Dominado por la ambición, propuso un plebiscito que lo proclamó emperador de Francia a partir de diciembre de 1852, traicionando los ideales libertarios que derrocaron a los Borbones en la Revolución de 1789. Carlos Luis Napoleón Bonaparte, el emperador, era sobrino de Napoleón I y poseedor de una conducta combativa y guerrera, puesto que había promovido innumerables campañas bélicas, incluida la guerra contra Alemania en 1870, en la que cayó prisionero. Con el fin de mantener el gobierno, algo arbitrario, impuso leyes que restringían la libertad de prensa y de pensamiento, prohibiendo también las reuniones públicas o particulares que no tuvieran permiso de la policía. La cultura, entre tanto, a pesar de los impedimentos que resultaban del dominio prepotente y de la vigilancia implacable del clero, siempre al lado de los tronos y ávido de poder, se encontraba enfrentando una singular interferencia espiritual debido a los fenómenos insólitos que se habían iniciado en Hydesville en 1848, para emigrar luego hacia Europa, que lo recibió en los salones parisinos de moda. Se trataba de una eclosión de poderosas informaciones acerca de la inmortalidad y del amor bajo una nueva óptica que despertaba curiosidad y provocaba extrañeza en todos aquellos que las examinaban. En aquel periodo, mientras tanto, tú, profesor Rivail, trabajabas en favor de la educación preparando las mentes para los futuros días de la humanidad, cuando las luces liberadoras del conocimiento en forma de sabiduría habrían de iluminar la sociedad para siempre. De carácter íntegro, trajiste los métodos de Pestalozzi a tu Francia natal, contribuyendo eficazmente en favor de la liberación humana de la ignorancia, mientras acompañabas al magnetismo que ampliaba los horizontes de tu pensamiento y de tu interpretación de los fenómenos humanos y sus innumerables posibilidades de desarrollo. Poseedor de una ética incorruptible, mantuviste los valores morales cuando fuiste sorprendido por el vicio de tu tío socio, que se entregaba al juego y te exigía sacrificios importantes para mantener la honra intacta en todo momento. Elegiste a la suave y dulce Gaby como compañera para el ministerio sacerdotal del hogar y en ella encontraste apoyo moral, cultural y afectivo para que desempeñaras la incomparable misión
que aceptaste antes de sumergirte en las sombras de la carne. Invitado en 3 ocasiones a tomar conocimiento de las mesas giratorias, no te entregaste al entusiasmo de los ingenuos ni al escepticismo de los presuntuosos, sino que asumiste la postura racional que siempre definió los rumbos de tu existencia, a la espera de que los hechos confirmaran las informaciones. Y eso ocurrió la noche del martes 8 de mayo de 1855, en la residencia de la señora Pliny Mason, cuando constataste en condiciones tales que no dejaban margen a ninguna duda, conforme afirmaste posteriormente que deberías iniciar la misión a que entregarías tu preciosa existencia hasta el último momento en el cuerpo somático. Como nadie antes lo hiciera, percibiste en aquellas aparentes futilidades en el pasatiempo de aquellos fenómenos algo tan serio como la revelación de una nueva ley, que me encargué de investigar a fondo según tus propias palabras. Sucede que llevabas en el inconsciente el conocimiento adquirido cuando en la espiritualidad, en convivencia con los apóstoles de la nueva revelación, fuiste elegido para ser el estandarte del mensaje liberador, fundamentado en el pensamiento de Jesús y confirmado en los laboratorios de las academias, interpretando los enigmas filosóficos del ser, del sufrimiento, de la vida y de la muerte, de las causas y los efectos existentes en el universo. No temiste los enfrentamientos ni las amenazas de los desdichados perseguidores, de los idealistas y de los vanguardistas del progreso. Consciente de la responsabilidad, enfrentaste todos los obstáculos y lograste publicar el libro de los espíritus la memorable mañana de un sábado primaveral, el 18 de abril de 1857, en pleno Palais Royal, iniciando la era de la inmortalidad comprobada en el laboratorio. A partir de ese momento, utilizando el seudónimo Allan Kardec, evocativo de tu anterior existencia en las Galias gloriosas, es decir, en aquel mismo suelo amado de Francia en que casi 20 siglos antes fuiste sacerdote druida, venerable emisario del dios Dispater o dios de la fraternidad, reencarnacionistas y vegetariano. Dejaste que el espíritu de verdad condujera tus pasos rumbo a la victoria plena. Jamás titubeaste ante las certezas del deber a cumplir. Nunca temiste ningún tipo de persecución e infamia. Permaneciste intergérrimo en el desempeño de la sublime tarea, implantar en la tierra el reino de los cielos, actualizado por las notables contribuciones de la entonces ciencia moderna, sin olvidarte de la caridad, la senda luminosa que conduce a la plenitud. No faltaron los envidiosos que, ante la imposibilidad de igualarte porque jamás te superarían, te calumniaron, intentando ultrajar tu existencia pura sin que obtuvieran el menor éxito, y no desperdiciaste el precioso tiempo con esos inútiles discutidores, insensatos y perturbadores del orden y de la paz. Aplicaste todas las fuerzas de que disponías junto a la mujer amada, a la dulce poetisa de los cuentos primaverales, que se convirtió en tu sostén en las batallas más difíciles, cuando el Espíritu de verdad te amparaba con infinito amor y sabiduría hasta que llegaste casi a la extenuación. Viajes largos, cansadores y sin comodidad, obstinados combates periodísticos que enfrentabas dignamente a través de las páginas luminosas de la revista Espírita, por ti fundada en enero de 1858, sin devolver el mal con la infamia, siempre sereno y sabio, instruyendo a los detractores y a los que sinceramente desconocían la doctrina, eran tu día a día como héroe del bien. Completaste la obra gigantesca observando la deserción de los débiles y los evasivos sin perturbarse, y permaneciste íntegro hasta el momento de la desencarnación, la inolvidable mañana del 31 de marzo de 1869, cuando te elevaste hacia el infinito, de donde viniste para socorrer a la humanidad. Es natural, por lo tanto, que nosotros, los espíritus encarnados y desencarnados, que fuimos beneficiados con las luminosas claridades de la doctrina espírita, al evocar tu renacimiento en Lyon, en el distante y a la vez cercano 3 de octubre de 1804, repitamos en un coro de agradecimiento y júbilo: Dios te bendiga, Hipólite León de Niza-Ribail, inolvidable maestro Allan Kardec, apóstol de la nueva era,
por todas las por todas las gloriosas contribuciones que nos hiciste conocer en nombre de Jesucristo a través de sus mensajeros, con el fin de que en estos días, también tumultuosos, podamos confiar en el mañana y construir la felicidad en el interior de los corazones, sin olvidarnos de los notables medios que te valiste a ellos también. Los envolvemos en nuestras dulces vibraciones de paz y de interminable progreso en la gran misión que cumplieron como instrumentos de la verdad. ¿Algún comentario? Sí, hay una parte en la que se comenta que Allan Kardec en la encarnación anterior fue un sacerdote druida. Y entre las diferentes cosas que se comentó fue que él era vegetariano. Así. ¿No? Y es bueno ser vegetariano, pero digamos, ser vegetariano no va a hacerme que mis acciones cambien. Yo fui vegetariano un tiempo y no por eso, o sea, digamos, me volví mejor persona de lo que era, ¿no? De ahí ya no seguí siendo vegetariano, pero va al hecho de que hay personas que no son vegetarianas y han hecho bastantes obras, ¿no? O sea, para estar evolucionado no es indispensable, o sea, no es excluyente, mejor dicho, que porque alguien no sea vegetariano está en situación de no poder hacer el bien, ¿no? Esto, por ejemplo, porque lo hemos visto aquí en Guatemala, hay unas instituciones que son en las que están personas que son vegetarianas y no, digamos, no se les ve que hagan un cambio más interno que externo, ¿no? Y esto me recuerda que había una parte también en la Biblia, en el Evangelio, mejor dicho, que hablaba sobre, no era en Ramatiz, sí, pues en Ramatiz hablaba sobre lo de los vegetarianos. Solamente sería eso. Sí, el hecho de ser vegetariano, como me mencionas, no determina una superioridad, porque, por ejemplo, comentaban que Hitler fue vegetariano y todo el daño que hizo. O sea, obviamente no solo él, sino que él determinó conjuntamente con otros hermanos que estaban vibrando en la misma sintonía hacer daño. Hay una medium que es vegetariana y me dijo a mí que yo todavía como carne porque me falta evolucionar. Y esta persona no es mejor que yo, tal vez somos iguales en el sentido de nuestro nivel y nuestros defectos. Además, aquí, como se mencionaba dentro de esta literatura que se ha leído, que muchas veces existen esas como antagonismos, queriendo rivalidades, queriendo como que sobresalir a través de la doctrina espírita, y ese no es el objetivo. Sí, el objetivo es, aquí me gustó la parte donde dice el amor. O sea, lo sintetiza todo, porque no es cuestión de pelear, no es cuestión de que tenga mayor conocimiento, no es cuestión de querer, yo sé más, ¿verdad? Sí, porque eso que mencionaste, había una parte en la que se hablaba de que habían diferentes divisiones en el cristianismo, algo así, hablaba de lo evangélico, diferentes denominaciones, y que lamentablemente eso se ha dado también en el espiritismo, ¿no? No sé si te acuerdas de esa parte que leíste. No. Que hablaba de que querían mantener un espiritismo así, que estuviera lo más puro posible. Sí, cabal. ¿Te acordaste? Sí. Ahora sí ya te ubicaste entonces. Y por ejemplo podemos ver eso en que hay kardecistas, hay trincadistas, y saber cuántas denominaciones más habrá del espiritismo, pero no solo se da la división en esas denominaciones, sino que entre los mismos asistentes a una escuela espírita, por ejemplo, también está esa rivalidad. Querer hundir al prójimo, como decías vos, ¿no? No es que yo sé más, no es que yo tengo mejor moral. No es que él no, por algo está en nuestra familia. Aquí dice, por ejemplo, en la página 83, ya no son pues los enemigos de afuera los que causan bullicio y perturbación, sino los propios militantes del espiritismo,
con excepciones valiosas y respetables, quienes generan incomprensiones y luchas sin sentido, amenazando el movimiento con una implosión no deseada. Sí, porque ya viendo esa parte que habías leído, ya tiene sentido lo que yo te estoy diciendo. Uh-huh. ¿No? Ahora ya encaja. Dice, en la página 82, aún en los días del codificador, surgió la propuesta de un espiritismo independiente, que mereció del egregio maestro de Lyon consideraciones oportunas y sabias, demostrando que el espiritismo siempre fue independiente. Era la cizaña del egoísmo y de la presunción en el campo sembrado con trigo nutritivo. Posteriormente llegaron otros pensadores e investigadores que presentaron el resultado de sus trabajos respetables, pero permitieron que sus seguidores apasionados encontraran motivos y razones para dividir el movimiento incipiente y débil. Surgieron entonces presuntuosamente los científicos, que con sarcasmo denominaban a los demás como místicos y religiosos. Cabal, eso que mencionas, hay diferentes motivaciones que pueden haber entre los militantes del espiritismo en el sentido de la división. O sea, prácticamente yo considero que detrás de la división está el egoísmo. Sí, cabalmente acá menciona eso de lo que decís, porque la intención es separar, y obviamente las entidades aprovechan de esa situación. Entonces ahí hablaba de los que se creen científicos, que decían, no, es que la ciencia espírita. Yo considero que es importante tanto la moral en el espiritismo como los fenómenos espíritas o los fenómenos mediúmnicos y la práctica. O sea, considero que toda la situación del espiritismo es integral, no puede haber solo filosofía o solamente práctica sin el conocimiento. No se podría tampoco, según mi punto de vista, tomar esto como una ciencia, como una ciencia de las ciencias convencionales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, volviendo a lo de la división, puede suceder que alguien se sienta más por su moralidad, ¿no? Su moralidad entre comillas, porque se cree más bueno de lo que es, y divide. Alguien que diga, no, es que el conocimiento, yo sé más, divide con eso. Y también pueden haber otra clase de intereses. Que alguien se vuelve espiritista solo porque le gusta una muchacha o porque le gusta un muchacho. O sea, finge ser espiritista y empieza a hacer daño en ese sentido. Y el que cae o la que cae en esa trampa o esa red también sale perjudicada. Ya no se proyecta como debería ser hacia los demás. Entonces se me ocurre que hay muchos motivos atrás de esa división en el que está el egoísmo, ¿verdad? Y aquí dice en la página 85, manténganse atentos los adeptos sinceros del espiritismo sin dejaros perturbar por la masa de los insensatos, los calumniadores, los enemigos de sí mismos y por lo tanto adversarios de los demás. Continúen confiados en la labor abrazada, porque esa ola pasará dejando un resabio desagradable que el futuro superará con las benditas concesiones del progreso y de la legítima fraternidad. Dice también, no se incomoden por tener enemigos, pues eso ocurrió con el maestro, que les sirve de modelo, y con el codificador, que les señala el camino de la iluminación con su ejemplo. No obstante, nunca se conviertan en enemigos de nadie, porque el problema de la animosidad es de los otros y no del buen servidor. Y sirviendo sin cesar, construyen a partir de los escombros de la implosión el edificio sobre la roca que los vendavales del odio y las lluvias de la maldad no conseguirán derrumbar. Hay una parte que leíste ahí de masa de insensatos, ¿no? ¿No te acuerdas que leíste eso? Sin dejarse perturbar por la masa de los insensatos. Entonces, tomando eso como punto de vista, punto de partida, hay una situación en la que se menciona en otros libros que la mayoría es un buen juicio, no siempre, porque a veces la masa es insensata, como se mencionaba aquí.
Entonces a veces la mayoría son insensatos y si se pretende confiar en un juicio de la mayoría, vamos solo a estar estrellándonos o tropezándonos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, considero. Porque a veces tal vez solo unos cuantos pueden tener la idea más cercana a lo que tiene que ser, y la mayoría estar completamente equivocados. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Porque como se puede dar el caso de que la mayoría está equivocada, pero piensan que están bien, al que está bien lo van a juzgar mal, le pueden atacar, le pueden señalar o le pueden hacer a un lado o distorsionar tal vez algo bueno que podría estar haciendo. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la lectura del numeral 14. Dice: día inolvidable. Aquel día jueves a las 10:30 horas de la soleada mañana, en la plaza de la Ciudadela, donde eran ejecutados los criminales condenados a la pena de muerte en Barcelona, la capital de la noble Cataluña, tuvo lugar el abominable auto de fe, decretado y ejecutado por el obispo de la ciudad, don Antonio Palau y Termens, en nombre de la Santa Inquisición, que se obstinaba en perseguir la libertad, siempre odiada por el totalitarismo clerical. Ante una multitud estupefacta que había concurrido al lugar atraída por la infame determinación del prelado, fueron incinerados 300 ejemplares de obras espíritas, la mayoría de ellas firmadas por Allan Kardec, el libro de los espíritus, el libro de los mediums, que es el espiritismo, colecciones de la revista espírita, en la vana tentativa de impedir el progreso del pensamiento liberador. La despreciada Inquisición se debatía entonces entre el Partido Liberal y el absolutista, que se disputaba el poder en España. En ese momento se disfrutaba de soberanía gracias al gobierno de la imperial Cataluña y al nefasto vínculo entre la Iglesia y el Estado, de lo cual resultaban lamentables procesos de persecución a los ideales de la liberación y a los idealistas, a quienes las llamas de las hogueras ya no lograban quemar. Maurice Lachatre, el noble escritor francés, se había refugiado en la ciudad huyendo de la hazaña imperialista de Napoleón III. Admirador y amigo de Allan Kardec, había abierto una librería en la gran metrópoli y le solicitó al ilustre codificador que le remitiera las obras espíritas para divulgarlas en esa tierra culta y libre de preconceptos. Ya realizados los trámites legales y aduaneros, poco antes de que fueran entregadas, fueron retenidas hasta la llegada del señor obispo, quien se encontraba de viaje. Después de examinar superficialmente algunos de los ejemplares, determinó que todos los libros fueran incautos, hiriendo con soberbia y desacato todos los derechos del comercio internacional, y determinó, arrogante y venal, su destrucción mediante el perverso culto de Santo Oficio. Aquella mañana del 9 de octubre se produjo el nefasto auto de fe, que poco después dejaría de existir tras la realización de otro con las mismas características en la ciudad de Alicante, y con el que se cerró para siempre ese criminal procedimiento religioso. Para realizar el vergonzoso ritual, presidido por el orgulloso obispo, fueron atizadas las llamas, y las personas atónitas observaron la ceremonia ignominiosa, algunas visiblemente indignadas, otras en actitud de franca burla, o bien indiferentes, sin darse cuenta de la gravedad del momento de sombra que se abatía sobre la cultura y la sociedad. Concluida la cobarde acción, algunos de los asistentes se lanzaron a las cenizas en el intento de salvar algunas páginas no consumidas por el fuego, mientras que otros las recogían con el fin de guardarlas, sintiendo que la libertad jamás silenciaría su voz, por más crueles y astutos que fueran sus adversarios. Algunos periódicos de la ciudad, así como otros de Madrid, repudiaron enérgicamente el acto siniestro y vergonzoso, mientras que Allan Kardec, notificado de lo acontecido, pensó en tomar providencias ante las autoridades civiles por la vía diplomática, considerando que el trámite había sido ilegal. No obstante, los buenos espíritus le aconsejaron que no lo hiciera, aunque sufriese los
perjuicios financieros que pesaban sobre sus hombros y sobre los del librero, que había cumplido todas las exigencias aduaneras y que no había sido resarcido de los gastos, porque aquella llamarada sería la luz de la propagación del espiritismo, no solamente en España, sino en el mundo entero. El maestro leonés confió en el consejo y nunca se arrepintió de su decisión, debido a los excelentes resultados arrojados por aquella acción desdichada. Los interesados en Barcelona, ansiosos por conocer el contenido de las obras condenadas, comenzaron a adquirir las que llegaban en los navíos procedentes de Marsella, cuyos comandantes y tripulantes se convirtieron en los naturales propagadores de las mismas, transportándolas en grandes cantidades que se agotaban con rapidez. Transcurrido menos de un año, el día 9 de julio de 1862, don Palau y Térmens desencarnó, llevando la culpa en su conciencia, conforme lo declaró en una comunicación espontánea e inesperada a través de un medio de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, donde informó que se encontraba amparado por un espíritu noble y arrepentido del acto infame. Al mismo tiempo, pedía a todos que nunca se levantaran contra las ideas anunciadas, porque un día que durará y pesará como un siglo, esas ideas atesoradas clamarán como la voz del ángel. Caín, ¿qué hiciste de tu hermano? ¿Qué hiciste de nuestro poder? ¿Qué debía consolar y elevar a la humanidad? El maestro incluyó la comunicación en la revista espírita del mes de agosto de 1862, con el fin de que se conservara indeleble en la memoria de todos los que la leyeran, reflexionando sobre la ley de causa y efecto. El espiritismo realmente expandió las fronteras del conocimiento acerca de la inmortalidad, la comunicabilidad de los espíritus, la reencarnación, la justicia divina, restauró la pureza del Evangelio de Jesús y lo liberó de los grilletes del fanatismo y de las arbitrarias interpretaciones y adulteraciones que los intereses políticos y religiosos de los tiempos consiguieron imponer. El número de adeptos a sus postulados se multiplicó sorprendentemente en diversos países, especialmente en España, donde se destacan misioneros en varios aspectos, como la oratoria, la discusión lógica, la mediunidad, la investigación científica, la caridad, transformando la península ibérica en una de las tierras mejor provistas de servidores de la causa espírita que contribuyeron a favor de la nueva humanidad. En el reloj de arena del tiempo transcurrieron los años y arrepentido reencarnó en el Brasil don Antonio Palau y Térmens, quien volvió nuevamente al ministerio eclesiástico en obediencia a la obligación materna, como verdadera prueba, pero con su mente abierta a los conceptos espíritas que adoptó como línea de conducta. Se valió de ellos para orientar mejor al rebaño que le fue ofrecido y manifestó especial cariño por los elevados espíritus Allan Kardec y Eurípides Barçanulfo, cuyas vidas lo fascinaban entre muchos otros. Al profundizar el estudio en las mismas obras que mandó quemar, así como en otras que surgieron después del vergonzoso auto de fe, más de una vez deseó liberarse de la sotana para integrarse a las filas del Consolador. Con todo, orientado por un sabio mentor espiritual para que permaneciera en las filas de la fe católica, en la cual sería tal vez el único sacerdote de esa doctrina que abrazaría sin reservas al espiritismo, pudo ayudar mejor a sus fieles para que fueran un espírita más en la gran gleba. Después de cumplir con el deber asumido, debilitado moralmente, desencarnó con la conciencia en paz. Ahora se prepara para un futuro retorno en condiciones ideales para servir al incomparable Maestro Jesús. Transcurridos todos estos años desde el nefasto crimen que se produjera en aquella mañana del jueves 9 de octubre de 1861 en la ciudadela de Barcelona, que ya no existe, y en obediencia a la solicitud del insigne maestro de Lyon, para que la fecha no sea olvidada, nos disponemos a recordarla con alegría, teniendo en cuenta la justicia de las soberanas leyes de la vida, en un momento en que el espiritismo, al consolar y liberar decenas de millones de vidas, invita a los hombres y las mujeres del mundo para que instauren definitivamente los días de fraternidad, de amor y de justicia social en la tierra, en nombre de Jesús, nuestro modelo y guía. Este es el capítulo 14, que dice Día Inolvidable. ¿Algún comentario?
Sí, sobre el auto de fe que pretendió la religión católica, con ese auto de fe censurar el espiritismo o cortarle digamos, el desarrollo que estaba teniendo, o el crecimiento, mejor dicho, que estaba teniendo. Pero, sin embargo, lo que provocó con eso fue publicidad y fue contraproducente para lo que en realidad querían. Lo que hicieron fue que más se propagara el interés por el conocimiento del espiritismo, porque había quienes podrían pensar a la gran puchica, pero si esos libros hablan solo de cosas buenas, ¿y por qué los quemaron? Yo quiero ver, por ejemplo. Quiero saber de qué se trata, ¿verdad? Sí. Entonces esto me hace pensar que también en la vida cotidiana también se dan esas situaciones contraproducentes que podría decir yo, es que voy a hacer tal cosa para que el prójimo haga tal otra, y resulta haciendo lo contrario de lo que yo estaba pensando. Solamente. Sí, muchas gracias. Sí, nos vamos dando cuenta cómo en este caso, bien particular lo que nos comentan nuestros hermanos, ¿verdad? Que nos indica la situación que se dio con este sacerdote en su posición, creyendo que de esa manera iba a destruir la propagación del espiritismo, Palau, y meses después desencarna, y lo interesante que a través de una comunicación mediúnica en la sociedad parisiense da a conocer su equivocación, pero lo interesante que después, posteriormente, en una existencia posterior, va a Brasil y vuelve a ser sacerdote para poder brindar mejor las orientaciones, y lo interesante es cómo su guía espiritual le indica que es necesario que continúe en esa postura para poder orientar y ayudar a otros que están interesados en la doctrina espírita, pero como él ya es más abierto, más respetuoso con respecto a Allan Kardec y a Eurípides Barçanufo, que en ese entonces también ayudó muchísimo en la propagación del espiritismo, pero cómo se van dando todos estos acontecimientos y se va propagando, y al mismo tiempo lo que también le indicaron a Allan Kardec, porque él estaba preocupado también por la parte económica, porque no sabe uno cuánto pudiese valer un libro, pero pongámosle que el costo de un libro, aunque sea sencillo, tiene su propio costo, ya no se diga 300, y que ya había pagado de la librería de España todos los gastos para obtener los libros, y entonces obviamente fueron incautados ilegalmente, pero que todo se va dando en su justa dimensión, que también los hermanos mencionan que ese también iba a ser un punto de propagación, o sea, para que nos llama más la atención lo prohibido. Y lo prohibido era esa literatura, entonces, ¿por qué será prohibida? ¿Por qué tomar cada uno de estos libros y quemarlos? Entonces hace que posteriormente España sea uno de los países que promueve, divulga bastante la doctrina espírita, y también otros países que van apoyando y aprendiendo a conocer el Consolador prometido, ¿verdad? Entonces vamos a finalizar con una oración. Dice acá: agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros, y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado, y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión, y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Que así sea.